¿Y qué son los métodos? Y en general los métodos son los mensajes que se van a intercambiar entre los objetos, digamos, ¿sí? Bien, ahora, un método es una acción que se define sobre un objeto y eso queda representado cuando nosotros hacemos la definición de la clase, se hacen las definiciones de los métodos, que serían los mensajes, ¿sí? Podríamos hacer un poco más, ser un poco más explícito y decir que algunos lenguajes permiten que esos mensajes sean netamente privados, entonces solamente se podrían intercambiar internamente dentro de otros métodos de la clase, y los mensajes públicos son los mensajes que nos permiten interactuar con ese objeto desde el exterior. Bien, ahora hagamos un ejercicio por ahí más sencillo, y vamos a suponer que nosotros queremos hacer la representación de una clase como una clase, digamos, desde el punto de vista de la programación, y nuestro elemento, nuestra entidad a representar sea, a ver, vamos a poner un teléfono celular, un celular, ¿sí? Un teléfono celular. Podríamos poner un teléfono primero, un teléfono, ¿sí? Teléfono, lo pongo así fijo para que se sobreentienda. Entonces, ahora le voy a compartir la pantalla. Y nosotros queremos representar o hacer la abstracción de un teléfono fijo, y tratar de modelarlo y llevarlo al contexto de la programación de manera que lo podamos representar con una clase. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que distinguir nosotros o cómo vamos arrancando el proceso del modelado de esto? Porque en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es partiendo de un dispositivo físico, tangible, a una abstracción, que en este caso sería una representación desde el punto de vista de la programación. Entonces, le pregunto, ¿qué características podemos distinguir nosotros distinguir de un teléfono fijo? ¿Un diagrama? ¿Cómo? ¿Usted quiere hacer un diagrama con flecha y demás? Sí, pero claro, por ahora vamos a distinguir las características de un teléfono fijo. Puede ser Vamos a suponer, enviar y recibir mensajes. ¿cómo? Puede ser enviar y recibir mensajes. ¿Un teléfono fijo puede enviar y recibir mensajes? Perdón, fijo, perdón. No. Llamadas, entonces, llamadas. Puede llamar, puede... Vamos a poner acá, puede realizar llamadas. ¿Qué más? ¿Qué características podemos distinguir nosotros o atributos de un teléfono fijo? A ver, chicos, hagamos un repaso de lo que tuvieron que exponer en teoría. ¿Cuáles eran los tres componentes que necesitaban ustedes para un objeto, por ejemplo? Partamos ahí. Identidad, comportamiento y... Bien. ¿Y cuál es el otro? Estaba estudiando justamente eso. Identidad, comportamiento y... solo si atributos, métodos. Bien, a ver, hagamos... En base a lo que dijo su compañero, ¿alguien quiere hacer un comentario aparte? Porque veo que hay mucha confusión. Eso quiere decir de que me parece que estudiaron sus temas, se desenchufaron y no prestaron mucha atención, digamos. Es importante eso, digamos, justamente de dónde partimos. Como dijo su compañero, está parcialmente bien. ¿Por qué? Porque son tres componentes la importancia de un objeto. La identidad, ¿sí? Que eso es lo que le hace unívoco referente a comparación a otros objetos, ¿sí? Y por ahí dijo comportamiento de su compañero, que podrían ser servicios o podrían ser métodos.
a esas tres palabras que yo usé ahí, es lo mismo, ¿sí? Ahora, no es lo mismo método que un atributo. Ojo, guarda el parche, ¿sí? Un atributo sería como una característica o como una propiedad que tenga el objeto, ¿sí? Ahora, la otra pregunta ahora sería, el profe acá dijo, estamos partiendo de armar la clase. ¿Y por qué yo partí por un objeto y no dije yo de una clase? ¿Qué, cuál es, la primera pregunta sería, si yo hablo de clase, ¿es lo mismo que objeto? No, Fede, porque la clase es como una agrupación de objetos que tienen comportamiento similar o características similares. Bien, sí, 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 podríamos llamarlo así, como una agrupación. Podríamos verlo como una estructura, como un molde que me permita a mí generar objetos, ¿sí? Eh, es verdad, es así, es más o menos así como lo que tendrían que ver. Entonces, ahí hay una relación, digamos. Nosotros vamos a tener que definir clases que van a tener propiedades, atributos, ¿sí? Nos vamos a referir a lo mismo, cuando el profe diga atributos o propiedades o características, se va a referir a eso. Y por el otro lado, nos vamos a referir a métodos o servicios, ¿sí? O cosas que puede hacer, digamos, de por sí, ¿sí? Entonces, ahora estamos enfocados desde la clase, de lo que de acá se va a instanciar, ¿sí? Lo que nosotros le vamos a llamar instancia de una clase, o instancia de una clase igual a un objeto, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos definiendo es la estructura. Y el profe le dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son los atributos para un teléfono fijo? ¿Sí? ¿Cuáles son Fíjense esos? que Y es ustedes, distinto, y es distinto a cuáles son, qué cosas puedo hacer yo, porque hoy estuvieron diciendo enviar mensaje o realizar una llamada, ¿sí? Son acciones eso, no son características. Guarda el parche ahí, ¿sí? Ahora, teniendo eso más o menos en claro, ¿qué es lo que nos dice cuando nosotros tenemos algún objeto, tenemos distintos tipos de objetos que son teléfonos fijos? ¿Qué características tienen ellos en común para decir, mira, esto es un teléfono? ¿Qué características le dirían a ustedes para decir, esto es un teléfono fijo? Y no es un teléfono de un celular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué vieron que características había ustedes elegirían? hace mucho se usaba una prueba de decir, bueno, para tratar de adivinar si era un perro o era un gato. Y decía, tiene cuatro patas, sí, tiene pelo, sí, tiene dientes, sí, ladra, no, hace miau, por ejemplo, una cosa así. O sea, las diferentes características que yo voy distinguiendo, indefectiblemente me tiene que llevar al elemento que yo quiero representar. Imagínense que ustedes hayan identificado las características, sin todavía entrar en el detalle del comportamiento, de lo que puede hacer, sino en las características, de manera tal que ustedes dicen, bueno, estas son las características que yo identifiqué, entonces, todo aquello que cumpla con estas características, o que tenga estas características, me va a dar como resultado, por ejemplo, un teléfono. Ahora, ¿qué pasaría si esas características estuvieran mal enfocadas o estuvieran, o sea, muy generales o estén equivocadas? Y puede ser que cuando yo empiezo a enumerar todas las características, cuando obtengo como resultado, no obtengo un teléfono, sino obtengo un control remoto. Entonces, evidentemente, hay características que no están bien, no están representando bien o no están identificando bien las cualidades o los atributos que tiene el elemento que estamos queriendo representar. Ahora, en este punto es donde ustedes van a tener que empezar a practicar y van a tener que trabajar, porque si bien puede haber metodología, hay, digamos, diferentes maneras de poder encararlo, pero el que me va a resolver, digamos, a mí me va a dar la manera por ahí más acertada es la práctica. Y la práctica es haciendo el ejercicio de las representaciones, de identificar características, yo me voy dando cuenta que me faltan algunas, me sobran otras, y esas son las cosas que ustedes tienen que ir haciéndola, porque
no van a encontrar un libro, un apunte que tenga la forma de representar todos los elementos del mundo, porque es imposible, sino que cada problema se va a enfocar de manera diferente. Eso es un punto. El otro punto, cuando nosotros identificamos características, por ejemplo, en este caso de un teléfono fijo, nosotros podríamos ser muy detallistas y nos traemos una hoja, una carilla llena de características, ¿sí? Llena de características, es todo esto distinguir. Y hay otro que viene y me dice, mira, yo distinguí poco menos, distinguí esta cantidad de características, mucho menos que todas estas. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la representación mejor? ¿Cuál es el que tuvo más adecuado en su forma de analizar? ¿El que hizo todas las características que distinguió, no sé, 200 características, o aquel que distinguió 15 características, por ejemplo? Y eso va a depender del problema que nosotros estemos encarando y el nivel de detalle o hasta la profundidad hacia donde queremos llegar, digamos. Si a mí de un teléfono me dicen, mira, yo soy fabricante de teléfono, entonces yo necesito saber desde el color que tiene el material del teléfono, qué tipo de plástico, la fórmula del plástico, los botones, las dimensiones, el peso, ¿sí? El tamaño de la pantalla, la cantidad de botones, etcétera, etcétera. El nivel de volumen, cuántos decibeles. Bueno, todas esas son por ahí características que a un fabricante le puede interesar. Pero por ahí ustedes, nosotros, yo, que vamos a comprar un teléfono, vamos a suponer que vamos a comprar un teléfono fijo, y nos concentramos en algunas cosas por ahí más superfluas y más generales, como decir, bueno, anda, suena, sí, listo. ¿Es inalámbrico? Sí, me interesa. ¿Entienden? Entonces, el nivel de detalle y de todos los atributos que podemos llegar a distinguir va a depender mucho de la profundidad del análisis que estemos haciendo, ¿sí? Entonces, un mismo objeto puede tener diferentes niveles de características en función al análisis que estemos haciendo y el nivel de profundidad al que queramos llegar. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, cuando por ahí nosotros decimos, bueno, característica de un teléfono fijo, y así pareciera que es muy general y nos da pie a que podamos distinguir todas las características posibles que se nos ocurran, y siempre podemos llegar a encontrar una más, o limitarnos a aquellas que nos puede llegar a interesar a nosotros como usuario. Entonces, por ahí esto podría decir, acá podríamos llegar a decir, queremos comprar un teléfono, ¿sí? Queremos comprar un teléfono. Entonces, bueno, cada uno va a distinguir ahora sí, ya un poco más acotado, las características que vamos a distinguir del teléfono, siempre pensando en el objetivo de querer comprar un teléfono. ¿En qué nos vamos a fijar? Que a ustedes seguramente ya habrán hecho, y por ahí inconscientemente el ejercicio cuando quisieron comprar algo, y empezaron a mirar qué tenía, qué no tenía, por ejemplo, si algún dispositivo electrónico, si tenía su Bluetooth, si no tenía, si era, por ejemplo, no sé, un celular, si tenía cámara, píxeles, frontal, qué sé yo. Todas las características que a ustedes se fijaron a la hora de comprar algún dispositivo. En este caso, ¿qué características nosotros nos podríamos llegar a fijar a la hora de comprar un teléfono fijo? ¿Está? Entonces, yo voy a ir anotando, ustedes me van a ir diciendo. Por ejemplo, hablando siempre del teléfono fijo, ¿qué características podríamos llegar a identificar? Si es inalámbrico, el color, Vamos a poner. Bueno,
La palabra inalámbrica por ahí algunos la escriben con H, otros sin H. Lo correcto sería como está escrito, pero también es válida escribirla así, ¿no? En muchos casos la van a encontrar así. De hecho, fíjense que, pero para nosotros debería ser así. Bueno, inalámbrico. El color, ¿qué más? Con botones o con dial, creo que se dice. Botones. Vamos a poner así dial. Vamos a poner así. ¿Qué otra cosa más? Si es inalámbrico, ¿qué podríamos mirar? Por ejemplo, Con contestador puede ser, profe. las baterías y si las baterías son recargables. Por ejemplo, si es inalámbrico. ¿Sí? Un detalle. ¿Qué me había dicho anteriormente? Anteriormente, perdón. Si cuenta con un contestador. Contestador. Bueno, yo le agrego entonces baterías. Puede ser el alcance también, si es inalámbrico. Sí, sí, también creo que tienen. Ahora, pregunto, ¿nos interesa, por ejemplo, saber la frecuencia en la que trabaja? No. Puede ser también, profe, identificador de llamadas. Puede ser, pero eso es más un servicio de la compañía que... Vamos a poner acá. Ya haciendo memoria hacia atrás. En mi caso teníamos un teléfono que tenía un pequeño display donde aparecía el número que te estaba llamando, no hacia el nombre, sino el número. Está Ya, bien. con eso ya uno se acordaba, este es el número de fulano. Bien. De hecho, uno de los problemas que hoy estamos teniendo es que casi no nos acordamos el número porque los tenemos a todos memorizados por el nombre. Que pasa mucho hoy por hoy, digamos. Bueno. ¿Alguna otra característica, chicos? Pero podría ser, profe, que dijo mi compañero, si trae pantalla o no, y si esta viene a color o no, ¿eh? Pantalla, ¿y qué más? Y si tiene color, digamos, ¿no? Porque hay algunos que vienen verde directamente. O venían. Pantalla, hacia pantalla sería sí o no. Y vamos a poner para que no se confunda, display color, algo así. Sí. Bueno, en principio podríamos, bueno, batería, ya está. Bueno, por ahí son las características que a nosotros nos pueden interesar. Por ahí la frecuencia puede llegar a generar interferencia, pero a nosotros es algo como usuario como un usuario común no nos interesa. ¿Marca podría ser o no? Sí, profe, habría que considerar eso también. Podría considerar la marca. Sí, bueno. Algunos teléfonos por ahí, en algunas empresas, le puede interesar si tiene la posibilidad de derivar llamadas. ¿Sí? Que muchos a veces no tienen la función de derivar llamadas o de poner en silencio, cosas de ese tipo. ¿Sí? Pero bueno, esas serían por ahí las características que nos interesan, digamos, en este análisis. Ahora, vamos acá al comportamiento, acciones, servicios, todos sinónimos de lo que podríamos llegar a esperar de un teléfono. ¿Sí? En definitiva, estos serían
los métodos, que generalmente son acciones, o sea, si son acciones, son verbos, ¿sí? Entonces, por ahí hoy dijeron realizar llamadas, recibir llamadas. ¿Qué otra característica más? Guardar mensajes de voz. Guardar mensajes. Por ahí, si bien el servicio de mensaje de voz de la compañía, pero el teléfono me tiene que dar la posibilidad de poder reproducirlo, digamos. ¿Sí? Bueno, puede ser una característica acá que se me ocurrió, por ejemplo, la posibilidad de radial, ¿sí? Que es como apretar el último número discado y, ¿sí? Acá puede ser también agendar números, ¿sí? Eso se Y hacía con obviamente después, ¿cómo? el radial, se hacía con el numeral, ¿eh? No, muchas veces hay una tecla que dice radial, que me vuelve a discar el último número. O algunos teléfonos me dan la posibilidad de elegir en una lista los últimos 10, por ejemplo, y le elijo y los selecciono y aprieto que lo llame directamente para no tener que tipear todos los números. ¿Sí? Agendar números, buscar en la agenda, vamos a poner. Bueno, podríamos distinguir estas características, ¿sí? Siempre en el contexto de queremos comprar un teléfono. Bueno, esto, así como está planteado, ya nos va a permitir a nosotros acotar el problema de distinguir diferentes entidades, que en este caso serían teléfonos. Entonces, si yo cuando empiezo a caracterizar, digo, este aparato cumple o tiene las características que me está diciendo acá, no, ¿sí? Ahora, ¿este aparato tiene o cumple alguna de las características que tiene acá? Seguramente que sí, porque fue hecho en función a esto. Ahora, todos aquellos dispositivos que cumplan con esto, podríamos decir o nos llevaría a que es un teléfono fijo, ¿sí? Bien, entonces, si esto nosotros así como está, lo formalizáramos en una definición de clase, usando algún lenguaje cualquiera, en nuestro caso Smalltalk, nosotros estaríamos creando una definición de un conjunto, por comprensión, de manera tal que podríamos llegar a enumerar ese conjunto y esa enumeración serían objetos diferentes. Cada enumeración sería una instancia de un objeto y todos los objetos tendrían las mismas características, los mismos atributos, no así los valores internos, ¿no? El estado de cada uno va a ser diferente, seguramente van a tener identidades diferentes, porque si no estaríamos hablando de lo mismo, pero esa enumeración van a ser las diferentes instancias que yo voy a ir obteniendo de esa clase. Yo por acá había preparado algo un poquito más clásico, pero algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a poner automóvil mejor. Y esta es una definición, por ejemplo, en C, de la palabra reservada de class. El nombre de la clase. Pero Y acá, sí. estamos viendo el Word hoy. ¿Cómo? Que estamos viendo todavía el Word. Me cambié a otro archivo de Word, pero por lo visto. ¿Ahí están viendo? A ver, ¿No? ahí, Sí. ahí está. Bueno. Bueno, ahí por ejemplo tengo una clase automóvil, el nombre de la clase,
que normalmente en todos los lenguajes, cuando se habla de una clase, hay que ponerle un nombre. Ustedes saben, y ya estuvimos viendo algo nosotros un poquito, y lo vieron más en la teoría, que una clase puede heredar de otra, por lo tanto se puede armar una jerarquía de clases, ¿sí? Un árbol. En este caso, este ejemplo es una pequeña clase en C, que es muy parecida a lo que puede llegar a ser Java, ¿sí? Y una serie de atributos distinguidos. Acá, bueno, acá ya está un poco más específico, es el nombre del atributo y el tipo, digamos, ¿no? Este sería el nombre del atributo y el tipo. Por ejemplo, un automóvil tiene una marca, una velocidad máxima, una potencia, el combustible que usa, y la aceleración sería de 0 a 100 en cuanto, digamos, segundo le lleva, digamos, cumplir llegar a los 100 metros, de 0 a 100, de acelerar de 0 a 100 kilómetros, ¿cuántos segundos le lleva? ¿Sí? Esa es una medida que por ahí se toma. Bien, y estos serían, por ejemplo, los atributos que distinguimos. Pueden haber un montón de atributos más, pero, me disculpan un segundito, por favor. Sí, profe, no hay problema. Bueno, entonces, esta sería digamos, la definición y en este caso los atributos. Algunos lenguajes definen estos atributos como para atributos de uso privado y otros de uso público. ¿Sí? Por ahí también, a veces, o sea, hay muchas ambigüedades hoy por hoy porque se le van incorporando funciones y funciones, que hay determinados atributos, ¿sí? Que son de la clase, que actúan como variables locales y no así como un atributo mismo de lo que está representando. Pero bueno, esa es otra historia. En principio, nosotros acá estamos distinguiendo atributos. Así como lo están viendo acá, de la misma manera, nosotros lo vamos a hacer en Smalltalk. Vamos a distinguir esos atributos, y esos atributos, si son atributos que afectan a las instancias, a cada instancia de manera individual, van a tener que ser, en el caso de Smalltalk, variables de instancia, ¿sí? Ya vamos a llegar al Smalltalk. Y una vez que nosotros distinguimos los atributos, después empezamos a distinguir los que son los comportamientos, serían las acciones, los servicios que va a tener. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un servicio acá que es arrancar, ¿sí? Un servicio que es arrancar, otro servicio que, por ejemplo, que es frenar, ¿sí? Otro que es acelerar, girar, por ejemplo, a la izquierda, a la derecha, bueno, etcétera. Podríamos así agregar varias cosas como acciones, ¿sí? Por ahí puede ser que muchas de estas acciones sean para uso interno, para que
un método haga un cálculo, pero no necesita mostrarse de manera pública, entonces esos métodos por ahí van a ser de uso privados. Algunos lenguajes me permiten definir eso, si va a ser privado o va a ser público, ¿sí? Y bueno, y después cada uno de los métodos. Entonces, es como que todo queda autocontenido. Acá termina, empieza y acá termina, ¿sí? Y es como que todo queda contenido dentro de esa clase. Y esto, si tuviéramos que hablar una de las características del paradigma orientado a objeto, ¿qué permite el paradigma orientado a objeto? Pregunto. Usted habla de cómo se encapsulan los objetos, digamos. Ajá, O sea, exacto. va por ahí, digamos. Bueno, entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos, en este caso, una clase automóvil y tenemos todo definido acá en esta clase, todo lo que tenga que o lo que esté referido a los automóviles, ¿sí? Y eventualmente, si esta clase tuviéramos que hacer una clase por ahí derivada, una clase más específica, entonces podríamos hacer una segunda clase y que esa segunda clase herede la clase automóvil. ¿Para qué? Para tomar todo lo que tiene automóvil y agregar lo que sea más específico, que automóvil no lo tiene y yo lo necesito, ¿sí? Bien, esto sería de alguna manera cómo es el proceso de empezar a hacer el proceso de modelado y armar las diferentes clases, teniendo en cuenta qué es lo que nosotros queremos representar, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio primero y después vamos a ver cómo lo podemos llegar a llevar a Smalltalk, pero en principio vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos permita a nosotros, que de hecho siempre todos los años lo hacemos, nos permita, pero me voy a cambiar de hoja de Word para poder escribir de vuelta. Por ejemplo, representar una computadora, en este caso, para comprar, ¿sí? Y representar para un servicio técnico. En este primer caso, sería algo similar a lo que hicimos con el teléfono, o sea, qué características el cliente normalmente puede llegar a pedir de una computadora que está interesado a comprar. Entonces, el vendedor tiene que tener esos datos a mano para poder decirle. De hecho, vamos a mirar, voy a compartir un ratito toda la pantalla. A ver. A ver, vamos a... Estoy acá abriendo, le comparto de vuelta la pantalla. Vamos a buscar acá, no sé dónde está estos. Tecnología, informática. Vamos a poner acá, una PC de escritorio. Tenemos una PC de escritorio, por ejemplo, ¿sí? Y acá, fíjense que están las especificaciones. Acá por ejemplo, está mal llamado características, porque en realidad, definitivas, todas son características, digamos, ¿sí? Nosotros podríamos decir procesador. Ahora el procesador no es algo atómico, sino que tiene estos valores, digamos. Pero bueno,
Esto por ahí es lo que el vendedor sabe y tiene para informarle al cliente cuando quiere comprar. Ahora, en un servicio técnico, por ahí le pueden llegar a interesar otras cuestiones más técnicas que al usuario común no técnico no le interesa y no lo sabe, ¿sí? Bueno, entonces, queda planteado y empezamos a hacer el ejercicio, empezamos a trabajar con esto. Primero esto y después trabajamos con esto, ¿sí? Vamos a ver las soluciones que ustedes plantean y la vamos a discutir, ¿sí? Acá digamos, el error es no equivocarse, sino que el error es no intentar equivocarse, ¿sí? Así que manos a la obra y empecemos a trabajar y enseguida vamos a compartir un enlace para poder subir todas las soluciones que ustedes van planteando y bueno, y vamos a ir ajustando si es que hay que ajustar y si no, bueno, vamos a ir entendiendo lo que hizo cada uno, ¿sí? Ok, profe. Bien, queda planteado ahí.
chicos, si quieren hacer un recreo de 10 minutos y después continuamos, pongo en pausa la grabación. Ok, profe. Recording stopped.
Bueno, chicos, ¿cómo van con Recording in progress. cómo van con la representación de las características? ¿Van bien? Estaba leyendo, profe, Bueno, justo no estaba en clase, me fui al baño y después me estuve peleando con los atajos de teclado del Word en Google. Pues estoy acostumbrado al Word de Microsoft. Entonces quiero cambiar a negrita y abrir una pantalla nueva. sí, las teclas así de control Es que está en pasa eso. inglés, entonces control V, control Volt. Sí, ahí estuve viendo. Pero ya es la costumbre ya. Sí. Bueno, sigan trabajando, yo estoy acá, me consultan cualquier duda. Recording stopped.
Bueno, esperamos 5 minutos más y vamos viendo la solución. Bueno, vamos a ir, chicos, vamos a ir viendo Recording in progress. vamos a ir viendo lo que fueron preparando, a ver lo que fueron identificando. Así que empiezo a compartir la pantalla. Bueno, acá la solución 2 dice computadora de escritorio para comprar, características, tamaño de la pantalla, capacidad de almacenamiento, tamaño de memoria RAM, grabadora, lectora, color, dimensiones. Bien. Después vamos a mirar todo así en general, vamos a ir viendo y después vamos a ir repasando los diferentes casos.
Dice, vamos a terminar con esto. Realizar documentos de texto, permitir acceso a la web, visualizar archivos en formato PDF, visualizar imágenes, encendido. Bueno. Pregunto a todos, acá en el punto 1, que habla de la característica, ¿a alguien se le ocurre alguna otra característica? Ese, justo le estaba pareciendo, profe, ese hice yo. Capacidad de almacenamiento. Yo haré otras cosas como otros periféricos, puede ser mouse, teclado. Por ahí el almacenamiento podría ser el tipo también, si es SSD. ¿Sí? Bueno. En el caso para el soporte técnico, tamaño, resolución, capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, acá, fíjense que en el caso del servicio técnico, la memoria le interesaría por ahí saber qué tipo de memoria es, si tiene que reemplazar o ampliar. Por ejemplo, si es memoria DDR4, DDR3, ¿sí? O el modelo que sea. ¿Está? O sea, ser un poquito más específico respecto a los componentes, porque a la hora del servicio técnico, por ahí los tengas que reemplazar, alguno de ellos, entonces va a necesitar saber las características, para no tener que ir y abrir la máquina para poder ver, por ejemplo, qué es lo que tiene, y en base a eso poder tomar la decisión. Por ejemplo, si la placa gráfica es PCI Express o es otra tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos, y bueno, falta acá el comportamiento, que sería, puede ser un poco de esto, ¿no? Vamos a la otra solución, dice monitor, teclado, mouse, parlantes, gabinete, placa de red, disco, lectora, memoria, procesador. Bien, acá fíjense una cosita, por ejemplo, muchas veces se pregunta también USB, si es USB 3, ¿sí? Que son los que tienen color azul, celeste, azul. Acá, digamos que independientemente de las características, sino de cualquier atributo que estemos nosotros representando, de cualquier objeto, es bueno que los datos de los atributos, o sea, estos datos, permitan ser lo más atómico posible, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, si dice monitor, a lo mejor seguramente nos referimos no como un valor acá individual, sino quizás como en realidad un objeto, el objeto monitor. Entonces capaz que nosotros después tengamos que empezar a ver si hay varios de estos elementos que en realidad son otros objetos que están incluidos en esta clase, que de alguna manera están colaborando o forman parte de esta clase. ¿Se entiende? Por ejemplo, el monitor tiene muchas características, como ser las dimensiones, la tecnología, los puertos de conexión, ¿sí? El voltaje, o sea, hay varias cosas que nosotros podemos ir resaltando o ir desagregando. Esto va a depender de cómo lo querramos manejar y hasta qué detalle querramos llegar, ¿no? Muchas veces a la hora de hacer todas estas representaciones, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta siempre, que sería algo así como que en algún momento nosotros vamos armando cada vez más, vamos armando una base de datos. Sería algo así como decir, bueno, tenemos la biblioteca del libro de la facultad, y esa biblioteca del libro de la facultad que tiene un montón de libros todos guardados, pero si nosotros no somos capaces de recuperar esos libros, de buscar un libro y encontrarlo, no sería muy útil, digamos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo todos estos procesos de que estamos haciendo estas abstracciones, o sea, estamos representando algo,
tenemos que pensar también en la posibilidad de que después estos datos los tenemos que trabajar, los tenemos que manipular, y por ende tienen que ser, la representación tiene que ser tal que me permita a mí, por ejemplo, poder encontrar esa información. Vamos a suponer que yo diga, bueno, de todas las computadoras que tienen, quiero que me devuelvas aquellas que tienen monitor de 19 pulgadas. Entonces, bueno, esa pregunta, si me dicen esa pregunta tenés que poder responderla, entonces la representación tiene que permitir entregar esos datos. Bueno, trabajar con un archivo de texto, conectarse a internet, trabajar simultáneo con un asistente, manejo de programas que requieran con poco consumo. A nadie se le ocurrió por ahí un sistema operativo, perdón, un sistema que trabaje con alguna tecnología, Windows, Apple o Linux, por ejemplo. No es una característica también a tener en cuenta, pregunto. En el escritorio sí pensé en agregarle, profe. Me quedé sin tiempo. Solo para el escritorio. Una de las soluciones sí puso sistema operativo, recuerdo haber leído. La última, creo. A ver, vamos a seguir mirando. Bueno, micrófono, cámara, disco SSD. Trabajar con un archivo de texto, trabajar en simultáneo, manejo de programas que requieren mucho consumo de recursos. Bueno, después de esto, ya nosotros ahora lo estamos escribiendo en un lenguaje literal, ¿no? O sea, como un lenguaje tal cual lo vamos hablando. Después de esto ya lo vamos a ir moldeando y llevándolo a las aguas de la programación, que es donde después ahí lo necesitamos ir incorporando. Bueno, acá tenemos atributos. Procesador, velocidad, disco, memoria, placa, memoria. Encendido, apagado, mostrar aplicaciones, bueno. Ahora, fíjense ustedes que en todas las propuestas que hicieron, no hay una lista de atributos que se parezca, digamos, sí en los nombres, lógicamente lo que se quiere representar, pero no hay dos atributos que se llamen iguales prácticamente, no hay una lista de atributos exacta, una que coincida con la otra. O sea, esto nos da la pauta que nosotros a la hora de armar estos modelos, cada uno tiene una mirada, aunque estemos todos mirando lo mismo, tiene una forma de llegar a ese objetivo de manera diferente, agregando más, agregando menos. Bueno, esa es la capacidad que ustedes van a ir desarrollando y deberían ir generando como destreza, digamos, en el transcurso de, ¿cómo le podría decir? Podríamos ir mejorando con el tiempo en todas estas representaciones, pero para eso, vuelvo a reiterar, mucha práctica, mucha práctica. O sea, si no hay práctica, se van a cansar de hacer estas cosas, pero no la van a poder nunca llegar a un resultado aceptable, digamos, que sea hasta eficiente, podríamos decir como punto máximo, si no hacemos la práctica, porque si bien las metodologías, hago hincapié en esto porque es donde fallamos siempre. Hay muchas metodologías, me dicen, me explican, pero la práctica es lo que me termina de cerrar el círculo, ¿sí? Bueno, bien, más o menos todos anduvieron bien, o sea, todos identificaron y todos entienden lo que hay que, digamos, lo que hay que hacer, en este caso, con una representación. Ahora vamos a Smalltalk. Le voy a compartir la pantalla de Smalltalk. Y acá en esta pantalla de Smalltalk, fíjense que me voy acá al browser, me voy al core, digamos, y ahí en el core ya me da por defecto un nombre de una clase, y me dice que depende de Object. En este caso nosotros vamos a hacer por ejemplo, queremos hacer una clase que dependa directamente de Object, ¿sí?
Y una clase muy sencilla que podríamos llegar a hacer sería una clase calculadora. Algo muy sencillo, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, esta clase se va a llamar calculadora, ¿sí? Le podemos poner que, esté, ¿no? que quede dentro de ese mismo paquete, si no podríamos hacer otro, ¿sí? Aceptar. Y acá ya está la clase calculadora. Por ahí esta advertencia la pone nada más porque no tiene comentario, pero bueno. Acá tengo la clase calculadora y yo acá ya podría, por ejemplo, decir, bueno, variable de distancia a la calculadora. Podríamos decir el número A, el número B y el resultado, por ejemplo. ¿Sí? Y nosotros podríamos crear, venir a crear un método y decir, sumar, pero como en este caso nosotros estamos haciendo una clase, nuestra clase calculadora, vamos a suponer que acá, vamos a retornar por ahora, vamos a poner dos valores, 3 más 5, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, cuando yo venga acá, ¿sí? Vamos a suponer que diga, creo una variable x, y a x le asigno calculadora new, ¿sí? Entonces, si después yo pregunto de qué clase es x, me dice que es de la clase calculadora, ¿sí? Ahora, calculadora tiene un método sumar. Y ahí me devuelve este valor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, vieron que ustedes ahora, no sé si vieron getter y setter, capaz en Java, y nosotros tenemos una regla en Smalltalk que no podemos manipular los atributos directamente, sino que lo tenemos que hacer a través de un método. Y a esos métodos nosotros los llamamos métodos triviales, ¿sí? Que son asignarle un valor a un atributo o devolver el valor de ese atributo. Entonces, para que esos atributos por ahí sean más representativos, vamos a ponerle así, operador 1 y vamos a poner operador 2. ¿Sí? Y acá vamos a crear un método que sea operador 1, y este operador 1 lo que va a hacer, va a agarrar y le va a definir a la variable, al atributo operador, la variable distancia sería operador 1, le asigno el valor que le pasamos acá, un valor. ¿Sí? Vamos a poner así. Y vamos a... Ahí está. ¿Sí? Y vamos a hacer un segundo método que sea operador 2. Ya entonces, a operador 2 le asignamos un valor. ¿Sí? Y fíjense que solo lo ubica acá como métodos de acceso. ¿Sí? Tengo operador 1, operador 2. Esos son esos métodos, lo que por ahí nosotros los llamamos setter o métodos de asignación. Estoy asignando el valor. Esta variable que acá está, no la ocupamos, la vamos a borrar. Ahí está. ¿Está? Bueno, ahora nosotros vamos a hacer un método que sea de un getter, o sea que me devuelva el resultado, ¿sí?
operador 2, y este método, fíjense que este es método operador 2, va a devolver el resultado del atributo operador 2. ¿Sí? O sea, este método operador 2 lo que hace, me devuelve el resultado de esta variable, operador 2. ¿Sí? Por eso, cuando lo invoco al método, me devuelve el valor. Y acá vamos a decir que el método operador 1 me devuelva el resultado de la variable operador 1. ¿Sí? Entonces, si yo pongo así y pongo operador 1, ¿qué pasa ahí? Pregunto, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué estoy Tendría que haciendo en volver ese nil, paso? profe, ¿no? ¿Eh? Tendría que volver nil. Tendría que devolver nil. Vamos a ver, devuelve nil. ¿Por qué? Porque me está devolviendo el valor de esta variable. Y esta variable no está asignada, es nil. ¿Correcto? Entonces, yo, si quiero que me devuelva un valor, tendría que poner operador 1, 100, y ahí sí. ¿Sí? Operador 2, 200, y si yo pregunto por operador 2, me devuelve 200. ¿Sí? Ahora, si yo digo suma, y vamos a suponer que este suma lo que hace es sumar este operador lo que hace es devuelve el resultado de operador 1 más operador 2. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto y ejecuto, me devuelve 300. ¿Sí? Si ¿qué va a pasar? Va a tratar de sumar un valor con un nil. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque operador 1 tiene, pero operador 2 tiene nil. Entonces, esto va a dar un error. De esta manera, y vamos a suponer que nosotros siempre, cada vez que calculamos esto, al resultado le tendríamos que asignar, si queremos que nuestra variable resultado siempre vaya llevando el último resultado, ¿sí? Y nosotros acá podremos poner resultado. ¿Sí? Si yo pongo acá sumar, me va a devolver el valor. Perdón. 300, pero si yo después le digo, dame el valor de X resultado, y le pregunto, ¿por qué pasa esto? Puede ser porque no definimos el método de resultado. ¿Cómo? Que no definimos el método de resultado. Exacto, no definimos el método de resultado. El resultado es una variable, no es un método. Entonces yo tengo que acá hacer un método de resultado que me devuelva el valor de la variable resultado. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Está? Bueno, esta es la manera como nosotros empezamos a trabajar con clase en Small. ¿Sí? Algo muy sencillo. Entonces, vamos a suponer que nosotros, así como hicimos la operación sumar, hacemos un método restar,
multiplicar, dividir, o cualquier otra operación. Podemos hacer una calculadora especial, llamémosle así, y que devuelva resultados especiales, como por ejemplo, vamos a suponer un número, le paso un número binario y me lo devuelva en decimal, o un número decimal me lo devuelva en binario, o sumo dos números binarios, ¿sí? Podríamos jugar con todas las funcionalidades que le querramos dar a la calculadora. Y la calculadora, ¿qué métodos tendría que ir incorporando? Todos aquellos métodos de los cálculos que nosotros querramos ir haciendo, ¿sí? ¿Está? Bien. Profe, ¿la clase calculadora la creó dentro de Object nomás? La creé dentro de Object, sí, sí. Acá está. Dentro de Object la puse calculadora, y dentro de calculadora están, perdón, acá está calculadora, depende de Object, las variables que ocupé, no usé variables de clase, y creé dos métodos para los setter y los getter para los dos atributos, y solamente un getter para el resultado, y un solo método de esta acción de sumar aritmético, que es sumar, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que nosotros queremos hacer que esta calculadora especial nos permita devolver el promedio de un arreglo numérico, ¿sí? Supongamos que tenemos un arreglo que tengo vamos a suponer que tenga eso, y yo quiero que esta calculadora le pase algo así como X, promedio, y acá le paso el arreglo, ¿sí? Y que me devuelva como resultado el promedio de este arreglo. ¿Probamos a hacerlo? Dejo ahí en pantalla para que ustedes vean. Para el trabajo que ustedes tienen que hacer, van a tener que trabajar así, ¿no? Capaz que tengan más de una clase, capaz que tengan herencia, bueno, diferentes tipos de situaciones, pero no va a variar, digamos, la mecánica va a ser siempre similar a lo que están viendo acá. ¿Preguntas, chicos? Más que una pregunta, quería hacer una recomendación para la hora de trabajar. Vio ahí que tiene todos los paquetes, eligió Sí. Athens Core. Si le hace clic derecho, pues tiene la opción de crear un nuevo paquete para tener el código más limpio. ¿Acá? Sí, New Package. Sí. Sí, sí, acá uno puede poner el nombre del paquete que uno quiera. Lo mismo acá, también se puede clasificar los métodos con el nombre que uno quiera, digamos, ¿no? Sí, está bien la sugerencia que hace de crear un nuevo paquete para todos los casos nuestros que estemos trabajando. Ustedes lo que pueden hacer en este método, por ejemplo, un control es de preguntar que cuando reciban este parámetro, que sea un array, ¿sí? Que sea un array. Entonces ustedes podrían preguntar si el parámetro este que viene, class es igual a array, entonces dicen, bueno, sí es un arreglo, y continúo con el proceso. Y obviamente todos los controles que haya que hacer para
para que salga el resultado esperado. Podríamos hacer otra que diga X sumar y podríamos poner arreglo. ¿Sí? Ahora, fíjense acá una cosita en esta parte. Nosotros tenemos dos métodos operador y operador 1. Perdón, dos métodos operador 1. Pero en realidad, que pareciera que tuvieran el mismo nombre, pero en realidad son dos métodos diferentes. Uno sin parámetro y el otro es con parámetro. ¿Se entiende? O sea, cuando yo llamo, se machea con uno, se machea con el otro. ¿Sí? Esto en el algoritmo, perdón, en el método, el paradigma estructurado, nosotros tendríamos que preguntar si tiene parámetro, por ejemplo, entonces ejecutamos, por ejemplo, ejecutar operador 1 con parámetros, ¿sí? Y el valor. Si no, ejecutar operador 1, ¿sí? Este tipo de preguntas quedan implícitas en el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Porque simplemente lo que hace, empieza a machar, a buscar el método que coincida con nombre y parámetro o lista de parámetros, y ese es el que se evalúa. Así que no habría problemas de ambigüedades, digamos, en ese punto. Porque en general, en realidad el mensaje es el nombre digamos, de la palabra clave y con la lista de los parámetros. Entonces, todo eso hace que sean diferentes. Bueno, ¿preguntas, chicos, hasta acá? No, profe, queda intentar resolverlo. ¿Cómo? No, profe, queda intentar resolver nada más. Ah, bien, bien. Bueno, queda planteado, chicos, y miren, nos atrasamos un poco en el tema de las notas, ahí ya tenemos las notas del cuestionario, ya están, digamos, las tenemos, a ver si puedo acceder un ratito. Voy a ver si puedo sacar un promedio de esto ya para... Está repartido el cuestionario, pero en principio pareciera que arriba del 50% contestó bien, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que... Y el de la nota de los parciales también, bueno, hay algunos que están más o menos, otros están, y otros por ahí faltan algunos controles. Mañana, si Dios quiere, ya van a estar publicadas todas las notas en el campus para que las puedan ver. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, hoy vamos a cortar un poquito antes, pero me gustaría que resuelvan este ejercicio de la calculadora, incorporando por lo menos dos métodos. Uno que permita calcular el promedio de un arreglo, otro que permita sumar un arreglo. Ahora, ¿cuál sería el límite de nuestra calculadora? Que podríamos jugar y agregar todos los números, todos los métodos que a nosotros se nos ocurran, ¿sí? Vamos a suponer que por ahí nos pasa que necesitamos hacer un cálculo y no tenemos eso para hacerlo, entonces, bueno, hagamos una calculadora que tenga ese método y lo incorporamos a ese cálculo, ¿sí? Y eso ya queda, una vez que lo grabamos, ya queda como parte de la imagen de Smalltalk y la podemos usar en cualquier lugar como cualquier otra clase, digamos. Ok, profe. Bueno, muy bien, chicos, entonces estamos
están liberados. No sé qué pasó, pero tuvimos poquito hoy, ¿eh? Menos del Los 50%. soldados. ¿Eh? Van cayendo los soldados. Sí, parece que sí. Y no Yo leímos creo la nota todavía del parcial, imagínate. justo. Les recuerdo en Discord hay Recording stopped. materiales que yo les subí, pensaba justamente como para que empiecen a hacer desde cero una clase. Y hay un ejercicio ahí, por ejemplo, en el del material, que está bueno, pues va mío paso a paso de lo que más o menos estuvo explicando el profe, pero con otros escenarios. Básicamente es con dinero, básicamente, ¿sí? Entonces empiezan a modelar una entidad que opera dinero, básicamente. Que al final y al cabo ustedes pueden hacer cálculos matemáticos de dinero, ¿sí? Entonces está bastante interesante para que le peguen una mirada y hay varios conceptos ahí que por ahí les puede servir. ¿Sí? Así que peguen una mirada, no es que les colgué al Pepe, son cosas que lleva tiempo, lleva años y que le hace Sí, para facilitarle un poco a ustedes, digamos, ¿sí? Porque es complejo. Si no se sientan a tratar de verlo y recuerden que ya, si ya se anotaron y ya tienen, ya están registrados en el campus, su equipo, ya deberían de tener en orden, deberían tener ya asignado su consigna de TP, así que peguen una mirada también que es lo que le tocó. Y hablamos de última la clase que viene sobre eso y a ver qué es lo que entienden, si hay dudas o no, digamos, porque todo va a depender de ustedes, qué es lo que se sentaron a analizar, digamos. ¿Sí? No, no lo dejen para lo último nomás, porque lleva tiempo. bueno. Bueno, chicos, están liberados entonces Nos y vemos. nos vemos si os quiere el viernes. Y vamos a Chao. controlar las soluciones que hayan incorporado para este ejercicio de la calculadora y cada uno puede incorporar la función como función, una nueva función a la calculadora, a la que a ustedes le guste, y el viernes la vemos, digamos, ¿sí? Algo que a ustedes les resulte práctico. Vale. Bueno, hasta Una luego, cosa que, chicos. Sí, disculpe, profe, para el viernes, bueno, ¿podemos ver un poco de interfaz gráfica? Porque mi problema del grupo, sí o sí necesitamos algo gráfico. Y no sé si TypeScript es suficiente. Morph, busca por ahí el Morph que te puede servir. En la materia no lo damos, ¿sí? No le damos la parte gráfica porque justamente la parte gráfica no es lo que se evalúa en el examen, en ese TP que tienen que hacer ustedes. Ya es un requisito de ustedes propiamente porque quieren ver algo, ¿sí? Hay muchas maneras, si no saben usarlo Morph, o sea, ya eso queda a su cuenta, pues eso le digo yo. Si quieren agregarlo, está genial, pero pueden buscar cosas mucho más simples, digamos, como una salida de texto tranquilamente, ¿sí? Se las puede ingeniar bastante en eso, porque lo que importa es el core. Después arriba lo que le pongamos es indistinto, ¿sí? Entonces no pierdan la cabeza en tratar de ver cómo se va a ver, sino el core de lo que tienen que resolver, de lo que necesitan, la funcionalidad de los servicios necesitan. Le digo ya eso porque es la tendencia de todos los años, del año pasado también, que vienen a la última, a la exposición y dicen, profe, nosotros no llegamos a terminar todo bien porque perdimos tiempo en la interfaz y desde el primer día le estamos diciendo, no pierdan tiempo en la interfaz, no pierdan ahí tiempo, no intenten estar aprendiendo algo y están descuidando la calidad del trabajo de lo que se le va a evaluar, ¿sí? Así que es un consejo que le doy ya aquí, seguramente se lo vamos a decir el mismo día que ponen porque van a poner esa excusa, digamos, ¿sí? Hay bastantes cosas para pulir todavía. Entendido. Bueno, chicos, estamos entonces. Hasta luego, Nos profe. vemos, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. No, Chao, chao. ustedes. Chao, profe.